Vamos entonces a dar un minutito más tal vez para que las personas se puedan conectar y damos inicio a este tema que a mí me apasiona muchísimo y espero pues que les guste mucho y que les llame la atención y espero que sea muy interactivo, pues que no sea solamente yo aquí contándoles sobre una cantidad pues de temas que pueden ser nuevos o no para ustedes, sino que también ustedes tengan la posibilidad de escribirme, hacerme preguntas, así que mientras estoy en la presentación va a ser muy difícil para mí ver los mensajes, pero haré algunas pausas para mirar qué preguntas hay, si hay algún comentario, me encantaría que me contaran historias, porque yo quiero meter un poco en el tema también historias propias, porque siento que es un tema muy cercano y que siendo cercano sería muy bonito poder compartir entre todos un poco de eso que hemos vivido con los animales, que es bastante evidente, o sea, que yo se los voy a hablar aquí más desde la teoría tal vez y un poco desde la experiencia en otros ámbitos, pero que sigue siendo bastante cercano como a los otros. Damos un minutito más e iniciamos con la presentación. Listo. Son las 4:05, yo creo que es un buen momento para iniciar, para que no se nos alargue mucho más. Gracias a quienes se conectaron, gracias principalmente pues a Aleja y a Stephanie que estuvieron invitándonos a Ecotopía en general, pero pues yo fui como la persona más cercana para poder hacer esta presentación. Más adelante les contaré qué es Ecotopía, de qué se trata. Y por ahora vamos a empezar con un tema como mucho más general, que es sobre el poder transformador de los animales y qué son las intervenciones asistidas por animales. Entonces, vamos a dar inicio. Me comentan si hay algo que esté mal de pronto en la conexión o en mi audio, pero entonces iniciaré en este momento. Quise hacer una presentación eh, general de, de lo que va a ser, como de lo que les quiero presentar en este ratico, con muchas fotografías, todas las fotografías son hechas por nosotras en la corporación, que más adelante les contaré de qué se trata la corporación. Entonces el tema del día de hoy o el tema que quiero abordar con ustedes es el poder transformador de los animales, particularmente en las intervenciones asistidas por animales. Digamos que para empezar a hablar sobre esto, nosotros deberíamos hablar de la relación que hay entre el ser humano y su entorno, y ese entorno que también está cubierto por otros seres vivos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la relación del ser humano con la naturaleza, podemos ver que desde el inicio fue una relación principalmente de dominancia, tal vez, eh, y todavía suele teñirse un poco con esa necesidad de dominar la naturaleza. Pero de alguna manera, estar en contacto con la naturaleza, con un medio natural, nos genera experiencias que pueden favorecernos o beneficiarnos en aspectos como el físico o el psicológico. Y esto está representado ya en varios estudios que se han hecho, donde podemos constatar que las experiencias en espacios naturales o espacios abiertos pueden favorecer estos dos ámbitos de nuestra vida, ¿cierto? Tanto la salud física como la salud psicológica, que vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Digamos que hay un término que se ha acuñado últimamente en diversos países, en Colombia es un tema que no se ha tocado, pero está tomando cada vez más fuerza y es el trastorno por déficit de vitamina N. Si lo pensamos, pues uno como, ¿cuál vitamina N? No existe la vitamina N. Ellos acuñan este término, pero porque el N es de naturaleza. O sea, como si tomáramos la naturaleza como esa vitamina que tal vez nos está haciendo falta, en la que tal vez estamos presentando un déficit. Y es clara con la frase de Richard Lowe que dice, el hombre nació en un ambiente natural y lo transformó por etapas en un ambiente artificial. Y si pensamos un poco en eso, nos damos cuenta de que realmente eh, pasamos de vivir centrados en espacios rurales o espacios mucho más naturales y nos fuimos transformando como sociedad para convertirnos
en ciudades grandes, en grandes urbes que están rodeadas sobre todo de cemento, ¿cierto? Y que cada vez en las ciudades respetamos menos esos espacios verdes. Pues no es sino irnos a la oriental de esta ciudad, a la calle oriental, la avenida oriental, y ver cómo se talaron todos los árboles que había por la avenida oriental para poner pues, unas pirámides de cemento, ¿cierto? Y cómo eso obligó de alguna manera a la gente a devolverse, listo, tumbemos las pirámides y pongamos árboles. Pero en general en las ciudades, en muchas ciudades, es posible que no se respeten los espacios verdes. Y eso ha hecho que pasemos de ver un entorno absolutamente verde, vivo, lleno de naturaleza, a ver un entorno absolutamente gris, un poco más frío y un poco más alejado, no solo de un entorno natural, sino también alejado de los otros seres vivos y también de las otras personas. Continuando pues como con esta línea, tendríamos que hablar de la relación del humano y el perro particularmente en este caso, pero en general con los otros seres vivos, otros animales, dentro de la relación con el perro. ¿Por qué nos llama la atención? Porque en general los que tenemos mascotas hemos vivido la experiencia de tener una relación como fuera de lo común, eh, fuera de muchos, tal vez muchas tabúes, tal vez muchos prejuicios, tal vez. Entonces, si pensamos en el origen de la relación del hombre con el perro, tenemos que acercarnos por necesidad a Konrad Lorenz, que es considerado tal vez el padre de la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Entonces, él se centró en la etología básica, en la etología clásica, perdón, y digamos que hizo un primer acercamiento a cómo fue posiblemente en la historia el encuentro del hombre con el perro. Entonces él tiene unos libros muy bonitos que se basan en básicamente sus observaciones del comportamiento animal. Uno de sus libros muy hermoso es Cuando el hombre encontró al perro, que en este pues es el que nos basamos para descubrir un poco cómo fue que se dio esa interacción entre el hombre y el perro. Claro que para él había pocas herramientas para aclarar muchísimas cosas científicas y él definió que era muy posible que el perro descendiera del chacal directamente más que de un lobo. Después con estudios de ADN mitocondrial se dieron cuenta de que realmente desciende del lobo, pero pues él con las pocas herramientas que tenía y con su observación hizo adelantos gigantes en la etología y todavía se le considera pues como un referente. Entonces, hablando de esto, el perro desciende del lobo y se genera por primera vez una relación bastante estrecha en la que un animal pone a su servicio otro animal, dándose un beneficio a ambos. ¿Y cómo es esto? Pues claro, el ser humano, animal, se relaciona o se vincula con un perro que le va a servir para cazar, que le va a servir para compañía, que le va a servir en muchos aspectos, pero que el perro también se va a beneficiar de esa relación, porque el perro va a encontrar un ser que parece como imponente, un ser que me va a dar protección, un ser que además me alimenta, yo ya no tengo que buscar mi alimento por mis medios, entonces esa relación empieza a convertirse en una relación bastante estrecha porque ambos tienen beneficios de, de ese mismo vínculo. Si vamos un poco más allá de lo que es ahora tener mascota o tener tal vez algún animal de compañía, diversos estudios resaltan que casi el 85% de las familias consideran a su mascota como un miembro en pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es un miembro de la familia y que es un miembro tan importante como cualquier otro. Persona, animal, no importa. Mascota, si es perro, si es gato, no importa. Digamos que el 85% de las familias lo consideran así y esto hace que la mascota se una como en esa interacción dentro de la familia y tenga tal vez funciones muy importantes en la interacción, en las relaciones y también en procesos de los diferentes individuos de la familia. Entonces, esto principalmente lo notamos, los que tenemos mascotas lo podemos ver así, y es que recibimos de ellos tal vez un amor incondicional. Y ese amor incondicional está, no está manchado como por prejuicios, como le decía ahora, y hay un contacto físico que no es amenazante en la mayoría de los casos, claramente, pues porque digamos que un perro equilibrado no atacaría nunca a su familia ni a su amo, entonces digamos que no hay un contacto físico que no es amenazante y que además me da tranquilidad, que además me
da como un estado de ánimo relajado, me permite eso, y que además es un amor que siempre está ahí en cualquier momento, sin juzgar, y eso es algo que tal vez no tenemos tan claro por parte de otras personas. También encontramos que en la familia tiene funciones súper válidas como los beneficios educativos que tiene para los niños. Entonces, un niño que crece con una mascota tiene la habilidad o la mayor oportunidad para aprender a ser empático, ¿cierto? Para aprender a ponerse en el lugar del otro, para aprender que hay responsabilidades, para aprender también de rutinas y horarios, que suele ser a veces complejo. Pero tener una mascota es un reflejo para el niño de alguna manera y es también un aprendizaje por imitación. Entonces, si yo sé que mi perro come a tales horas, le dan la alimentación a tales horas y come a tales horas y hay que sacarlo al jardín tales horas, pues entonces entiendo que hay unos horarios y que hay ciertos rituales para ciertas cosas, entiendo que hay una responsabilidad en la que yo tengo que alimentar a mi perro y además entiendo que hay un momento para todo, ¿cierto? Entonces, esto no es solo importante para aprender, para que los niños aprendan a ser empáticos y aprender sobre estas rutinas y horarios, sino también para crear una conciencia tal vez de educación ambiental y de respeto por el otro, y no solo por el otro como persona, sino por cualquier otro ser vivo. Dentro también de la familia encontramos pues que hay beneficios tranquilizadores y relajantes en adultos mayores. Los adultos mayores tienen un ritmo de vida muy diferente al que nosotros llevamos, eh, y lo vamos a notar cuando estemos en esa edad, y seguramente los procesos o interacciones dentro de las familias pueden agobiarlos mucho. Entonces la presencia de una mascota siempre va a ser más relajante, más tranquilizadora y va a llevar a que las personas con, digamos, con esta dificultad para llevar un ritmo acelerado en las interacciones puedan relajarse y empezar a interactuar con su familia, digamos en las reuniones familiares, al ritmo que puede hacerlo. Entonces una mascota también genera pues como esa sensación de tranquilidad o de relajación para las personas que se sienten angustiadas en interacciones sociales, que lo vamos también a ver más adelante. Y pensar que la presencia de las mascotas en las familias de alguna manera también tienen como una labor o una función reguladora, o lo que llaman, o el término que se acuña como barómetros emocionales. Entonces, ellos de alguna manera pueden, no sé si la palabra es absorber, pero pueden sentir cuando hay emociones fuertes en el otro y de alguna manera buscan apoyar el equilibrio, volver al equilibrio, o sea, buscan ser reguladores. Eh, Hay una situación muy particular. Bueno, hay una frase pues bonita que explica o que condensa todo esto que dice, las mascotas a menudo son un catalizador para liberar profundas emociones y sufrimientos y poder hablar sobre ellos. Esta frase es muy importante sobre todo cuando hablamos de intervenciones asistidas con animales, pero también aplica mucho para la situación en familia, que era lo que hablábamos de barómetros o reguladores emocionales. Hay un aspecto importante dentro de las mascotas o los animales de compañía y es la pérdida del animal de compañía. Esto suele ser un golpe duro, digamos que es un duelo que se tiene que vivir eh, en, totalmente, en pleno. Eh, es difícil porque muchas veces encontramos personas que dicen como pues no, era solamente un perro o era solamente un gato o no sé, era solamente un pez, pero muchas veces el vínculo puede ser tan fuerte y representar tanto para uno que se puede volver un duelo o una pérdida tan dolorosa casi como si perdiéramos a alguien, a una persona y no a una mascota. Entonces, muchas veces las personas, algunas personas, suelen como minimizar los efectos que tiene un duelo por una mascota, porque pues simplemente era un perro. Pero lo esperado es que si el vínculo era fuerte, se presente un duelo o un dolor similar al de perder a un ser querido. Y digamos que es un dolor que hay que vivir, que no hay que quedarse en ese dolor para siempre, pero es un dolor que hay que vivir y que hay que transformar de alguna manera, pero también aprender que un dolor por duelo, por la pérdida de una mascota, no necesariamente significa eh, tener un apego patológico hacia la mascota y entonces se da la pérdida, pues entonces se vuelve todavía más patológico. No, es una pérdida y hay que tratarla como tal, ¿cierto? Eh,
suele pasar que no solo que se pierdan animal de compañía, sino que a veces cuando perdemos un ser querido, ese animal de compañía se vuelva como nuestro polo a tierra, de alguna manera nuestro compañero, como volver a lo que decíamos de como que nos da su amor incondicional y nos comprende, pero es por eso, porque no tenemos los reproches del otro diciéndonos, era solo un perro, no llores por eso, o simplemente, ay, no, vas a estar bien y esto va a pasar y es muy triste, sí, pobrecito de ti, pero pues el perro está ahí y siempre está ahí y simplemente no dice nada, sino que con su sola presencia nos ayuda muchísimo en un proceso de duelo. Como yo les digo que quiero que esto sea como más interactivo y me gustaría que me contaran experiencias de ustedes, voy a iniciar yo contándoles una experiencia. Yo perdí a mi padre hace 3 años y fue, digamos que la pérdida más grande que he tenido en mi vida. Y eso fue en un mes de junio. Ese mes de junio perdí a mi padre, digamos que todo en mi vida cambió y dije como yo nunca voy a volver a tener un dolor tan fuerte como este. Quien más me acompañó en esos momentos fue mi gata, o sea, ni siquiera un perro, no va y mira como los gatos muy independientes, no sé qué, pero también tienen como esa conexión particular con las personas muchas veces. Entonces fue mi gata la compañía, la principal compañía, pero a los 2 meses siguientes, o sea, mi padre falleció en junio y a los 2 meses siguientes, o sea, en agosto, falleció uno de mis perros, fue el perro que tuve con mi padre como todo su tiempo de vida, pues del perro que tuvo 9 años y lo tuvimos desde los 2 meses. Entonces, como que era un poco más cercano a él, falleció por un cáncer y pues digamos que yo tuve la responsabilidad de tomar la decisión de ponerle la eutanasia porque ya no había nada más que hacer por el perro y fueron dos pérdidas fuertes, 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 porque el perro significaba mucho para mí, pero significaba mucho su pérdida, sobre todo en un momento en el que yo estaba todavía viviendo una pérdida muy fuerte, ¿cierto? Entonces, eh, como vivir eso y vivir la compañía de mi gata, que todavía la tengo, que todavía está conmigo, es muy particular porque uno esperaría eso más de un perro y los perros también lo hacen, pero en mi caso particular fue un gato. Y la gata, a pesar de ser animales tan independientes, siempre estuvo ahí. Y en los momentos más, digamos, difíciles, siempre estaba ahí. Y en ese tiempo, en el que ese año que fue tan difícil, no solo por la pérdida de mi padre, sino por la pérdida de mi perro también, ella estuvo todo el tiempo ahí. Y muchas personas también lo hicieron, pero uno a veces valora mucho esa presencia de su mascota porque era la mascota con la que yo vivía y vivía solamente con ella en ese momento. Entonces, como también recrear o vivir ese tipo de situaciones es interesante. Nada más la semana pasada en la corporación, que ya les voy a explicar un poco de qué se trata, tuvimos la maravillosa fortuna de tener una invitada, que es la tía de una de nuestras colaboradoras. Ella tiene cáncer de seno, ella tuvo cáncer de seno como una primera, digamos como una primera etapa de la enfermedad, hizo todos sus tratamientos, el cáncer desapareció, pero a los años volvió. Y en este momento el cáncer de seno es un cáncer que están tratando de manera paliativa, o sea, no tienen cura, pero están tratando, digamos, los síntomas para generarle calidad de vida a esta persona. Esta persona, esta señora, nunca había tenido mascotas y dijo como, pues yo no irrespeto los animales, no los maltrato, pero pues nunca he tenido nunca tuve, perdón, conexión con ellos, entonces tampoco me interesaba tenerla. Y mis hijos querían un perro, querían un perro, querían un perro, y pues bueno, al final se tuvo el perro y lo que pasó es que esta persona, Sandra, se enamoró de su perro. Y ahora ella dice como, listo, yo estoy en un tratamiento paliativo y para mí ir a hacerme las quimios es como ir a... Pero yo llego a ver a mi familia y a ver a mi perro que hace parte de mi familia y eso me llena de energía como para seguir haciendo muchas otras cosas. Entonces es también darnos cuenta de esos efectos como tan simples que podemos ver en muchos casos de lo que es la compañía de un animal, de una mascota, cualquier relación antropocéntrica, o sea, en la relación con otros seres humanos, o sea, que esa interacción claramente es válida y muy valiosa, pero que también expandamos ese campo a el entorno, al medio natural y a los otros seres vivos, porque tiene muchísimos beneficios, sobre todo en... Denme un segundo, por favor.
sobre todo en la relación pues como con otros animales. Denme un segundo. Perdón, listo. Entonces, digamos que toda esta información es para invitarnos a eso, a relacionarnos un poco más con el medio y con otros seres vivientes. Y aquí es donde llegamos a decir que encontramos el primer diferenciador entre los animales y las personas, y es que de alguna manera ellos entregan sin esperar nada a cambio. Y somos tal vez el centro de su universo, y eso es lo que nos hace sentirnos importantes, valiosos de alguna manera. Y pensando pues como en la relación con ellos, siempre vamos a ser el centro de su universo y siempre para ellos va a ser muy significativo los pequeños detalles que podamos tener con ellos, como simplemente jugar con la pelota, como simplemente darles una golosina que más les gusta. Entonces, este tipo de relación con un animal es posible que al ser como tan cercana y tan libre de prejuicios, nos permita abrirnos en muchas maneras en la relación con el otro también, entonces puede permitir eso. Voy a responder, creo que hay dos preguntas o apreciaciones. Listo, Aleja dice, yo tengo una pregunta, mi perrita tiene 12 años y 11 con ella, noto que ya está más lenta, me imagino, está sordita, pero en los últimos días está muy apegada a mí, no entiendo por qué, pues siempre me ha querido, pero no de estar pegada todo el tiempo de mí y de perseguirme a donde vaya, me parece extraño ese comportamiento y a la vez me preocupa. Listo, no sé qué, como qué responderte ante eso, porque puede ser varias cosas, ¿cierto? No, yo creo que la pregunta la estás haciendo es por una idea que tenemos como muy recurrente todos, a que el acercamiento con el perro siempre se da más como en momentos difíciles, y tal vez sí, pero es posible que también ella esté percibiendo en vos de alguna manera, no sé si mucho estrés, mucho nivel de estrés, no sé si alguna, tal vez tristeza, no sé. Lo que pasa es que sobre todo en estos momentos de aislamiento social, de cuarentena, las mascotas suelen acercarse más a uno, pero es por eso, porque estamos más presentes, estamos todo el día con ellos, y además toda la situación y el simple hecho de estar en cuarentena genera en nosotros algún estrés o alguna preocupación, y ellos detectan eso, entonces ahí es cuando se acercan más a uno y a uno le parece rarísimo, pero tal vez sea un poco de eso, no sé si lo puedes evaluar y pensar si tal vez he estado muy estresada estos días, he estado angustiada por tal cosa estos días, y los perros de alguna manera detectan eso y, como te decía ahora, intentan regular eso. Entonces, como yo sé que hay una emoción aquí, sea positiva, sea negativa, no la vamos a calificar, pero hay una emoción aquí muy fuerte y yo necesito que esto se equilibre. Entonces, por eso ellos buscan, como siempre, el contacto con uno. Por ejemplo, eso pasa mucho con los gatos, y están más cerca y acompañar mucho más. Es una cosa que posiblemente no ocurra como de la manera como yo la estoy procesando, la estoy diciendo en este momento, como que el perro dice, ay, esta persona está muy angustiada, la voy a acompañar. No, es una cosa instintiva, precisamente por el vínculo tan fuerte que hay entre los perros y los seres humanos. Pero podría ser algo así. Tu perrita, pues, tiene 12 años, está muy adulta, tiene problemas, como me dices, como ciertos problemas de salud. Pues entonces es también como acompañarla, porque de alguna manera no sé muy bien cómo responderte a eso, sino más que es posible que esté apoyándote de alguna manera. Entonces, como devolverme un poco ese apoyo, yo sé que lo haces porque la debes querer muchísimo, son muchísimos años con ella, pero tal vez no preocuparse más de lo necesario, ¿cierto? Porque depende, sí. Hay otras señales de la perrita, por ejemplo, pueden ser dolor o cualquier otra cosa que no sea solamente que te acompaña mucho y que está muy pegada a ti, pues puede haber otras señales más que podrían ser médicas tal vez. Pero no sé si por tu relato tal vez lo dudo. Yo creo que es más un apego que se generó a partir de este tiempo de tanto contacto contigo, y eso pasa. Pues, por ejemplo, yo tengo dos gatas y tengo un perro, y los tres son todo el tiempo, o sea, si uno sale para la cocina, ellos van para la cocina, si uno sale para la habitación, ellos van para la habitación, pero es eso, porque antes no estábamos tanto tiempo en casa, tantas horas posiblemente en casa, o si las estábamos,
pues no era todo el día y toda la noche. En algún momento salíamos a algo y después volvíamos, y ahora no es así. Y de alguna manera nosotros también estamos buscando mucho el contacto con ellos, por lo menos para mí, para personas cercanas a mí, ha sido como la forma de equilibrar un poco la situación y de pasar un poco este tiempo que está como tan lleno de tal vez adversidades, pero también de situaciones que se pueden aprovechar y sacar beneficio de ellas. Hola Diana. Liz, Stephanie me pregunta, yo he perdido dos perros y dos gatos, un perro me dolió hasta el alma porque si era mío, no era el perro de la casa, y la gata que se me murió casi muero. Yo estaba en embarazo de 8 meses y fue un dolor impresionante. A mí me parece súper lindo que cuenten esas historias porque, porque yo creo que todos las tenemos. En algún momento las hemos tenido y tal vez no nos atrevemos mucho a hablar de ellas, pero es lo que dice Stephanie, o sea, como que te partió el alma y qué situación, o sea, qué situación en ese momento tener que vivir ese dolor, pero también qué maravilloso fue haber pasado ese tiempo con esa mascota o con ese animal que tanto nos comprendió, que tanto compartió con nosotros, y qué maravilloso también tenerlo en nuestro recuerdo como algo hermoso, ¿cierto? No solamente como algo que nos produjo dolor, porque el dolor solo se produjo en el momento de la muerte, porque me imagino que todos los años antes fueron llenos de alegría y de compañía de la mascota. Entonces es también como aprender un poco de eso. Y cuando hablábamos ahora en esta parte, que hablábamos de los beneficios educativos para los niños, yo creo que una cosa súper válida es que cuando perdemos una mascota es muy doloroso para la familia, para el núcleo familiar, muy doloroso para los niños, pero es también una oportunidad gigante para enseñarles a los niños sobre las pérdidas y sobre los duelos, y a que vivir ese dolor no es una cosa mala, y a que vivir ese dolor es la forma de transformarlo en algo diferente. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso, y es algo pues como que de alguna manera puede beneficiar el crecimiento de los niños en esos aspectos más emocionales. Voy a mirar si hay más preguntas y si no, continúo con este tema. Diana, hola, yo tengo un beagle de 2 años y medio, está conmigo hace 3 meses, tengo una curiosidad, le encanta morderme las manos, pero no lo hace con agresividad y lo regaño, pero insiste en hacerlo. Por más que me lamento, lo sigue haciendo, he buscado el por qué, pero no lo he encontrado, gracias. Listo. Diana, hay una cosa muy particular y es que, digamos que en la crianza, por decirlo así, de los perros, hay ciertas etapas. Y una de esas etapas es esa, morder mucho, morder todo. Entonces, en una de las etapas de que se queden, por ejemplo, los perros, si él se quedó en la etapa de morder mucho y morder todo, eternamente. O sea, hasta adulto, que está tu perro ya adulto, lo va a hacer. Y eso es porque muchas veces es porque o se destetó muy rápido de la madre, que es posible, que es la que los regaña, digamos, en unas comillas muy gigantes, voy a usar palabras así como para que sea más claro, pero que de alguna manera los reprende para que aprendan a cómo se deben comportar. Y un poco la socialización. La socialización se da durante los primeros meses de edad del perro y nos suele ocurrir con mucha frecuencia, ahora les voy a contar una historia que tenemos en la corporación, un problema de socialización, que cuando no se da la socialización correctamente, tanto con humanos como con otros perros, se suelen quedar características como esa, entonces suelen quedar vicios como ese, por ejemplo, y es morder todo. Hay una etapa de los cachorros que muerden todo, sí, pero ese es digamos que es una costumbre que se debe eliminar y que se elimina ya sea porque la madre lo reprende de alguna manera o ya sea por la socialización con los humanos y con otros perros. Si hubo una poca socialización, si hubo una pobre socialización, si sabes de pronto pues como el nacimiento del perro y como su historia de vida, me contás, porfa. Y nos estamos comunicando y te cuento como qué puede pasar, pues como qué puedes hacer. Pero o sea, no es que haya un problema de por medio, sino que hubo una mala socialización y el perro se quedó pensando que morder en cualquier momento, porque para él es jugar, claramente lo decís que no es como con agresividad, pero para él es jugar, y se quedó con la idea de que morder las manos de cualquiera o de mi amo o lo que sea es una cosa que está bien hecha. Entonces, si me reprenden ya no me importa porque cuando estaba cachorro no me reprendieron. Entonces es un poco eso, es un poco sobre socialización y es un poco sobre la educación o la crianza desde cachorro.
Estefanía pregunta, ¿cómo hacemos para disminuir ese apego con nuestros perros? Porque la cuarentena se acabará y se van a quedar solos de nuevo y va a ser duro para ellos. Pues bueno, esa es una muy buena pregunta. Resulta que en nuestras redes de la corporación, que ahora les voy a contar, como les he dicho varias veces, de qué se trata, en nuestras redes, nuestro próximo podcast va a ser sobre este tema, porque digamos que la cuarentena ha generado que nos apeguemos mucho a los perros y que ellos se apeguen mucho a nosotros. Entonces hay que empezar a elaborar un proceso para desapegarme yo del perro o de mi gato y el animal de mí, ¿cierto? El gato o el perro de mí, porque es en doble vía, es en el dos sentidos, ¿cierto? Porque para mí va a ser muy difícil volver a salir y volver a tener mi rutina diaria sin mi perro al lado, cuando ya he pasado más de un mes y medio trabajando y estudiando en mi casa con el perro al lado que viene, me saluda, lo puedo cargar y aquí está conmigo simplemente. Entonces, hay que empezar a poner límites durante esta tal vez última etapa de la cuarentena, no sabemos, pero hay que empezar a poner límites con la mascota, tanto para uno como para él. Entonces, simplemente favorecerlo con juguetes interactivos y encerrarlo en una piecita donde va a estar bien porque va a estar con un juguete interactivo y eso les encanta y ahora les voy a pasar un poco por encima de ese tema. Eh, pero eso les encanta, entonces no va a ser un sufrimiento como que lo encerré y allá lo dejé solo, tirado, no, ¿cierto? Entonces vamos a tener que buscar formas de que ese aislamiento dentro de la misma casa o tomarnos espacios libres entre la mascota y la persona para que volvamos a la rutina que teníamos de yo no siempre estoy acá, yo no siempre voy a estar acariciándote, el perro no siempre va a estar conmigo. Entonces es un mundo de estrategias que vamos a ampliar en nuestro podcast y espero pues que lo puedan escuchar. Diana dice, me muerde duro y no se controla, pero como te digo, no es con agresividad, pero no hace daño. Listo, es eso. Sí, eso es simplemente que cachorros, digamos que de alguna manera cuando están cachorros, las madres reprenden cuando muerden muy duro a un hermanito, ¿cierto? O cuando lo muerden muy duro a ella. Entonces el perro empieza a darse cuenta de que eso son cosas que no debe hacer. Y en socialización es que si el perro está jugando con otros perritos y lo muerde muy duro, así como te muerde a vos, por ejemplo, el perro va a devolverle, o sea, lo va a rechazar de alguna manera, o le va a gruñir, o lo va a revolcar, o lo que sea, pero le va a demostrar que eso no se hace, que eso no está bien hacerlo. Entonces, si el perro tuvo poca socialización o fue destetado muy bebecito, digamos que todo ese tipo de cosas que debió haber aprendido cachorro no las aprendió y las mantuvo hasta adulto y ahora simplemente lo sigue repitiendo. Entonces sigue mordiéndote y te muerde duro y no te muerde con agresividad, pero eso es su forma de jugar, eso es mala socialización. Pero hay estrategias, hay algunas estrategias que no son pues como definitivas en muchos casos, pero que pueden ayudar un poco a controlar eso. Liliana dice, yo tengo una pincher y ella siempre está conmigo y duerme conmigo, pero tiene épocas que se mete a su cama con todos sus peluches y no sale sino a comer o a hacer sus necesidades. Eso sería un embarazo psicológico. Eh, Difícil de saber, o sea, tendríamos que tener un poco más el espectro de la situación, ¿cierto? Tendríamos que saber en qué momentos ella se mete en su camita sola, pues, o con los peluches, en qué momento se aísla, pues, como de las personas, si solo sale a comer, pues mirar también si no es una enfermedad, o sea, si no tiene otros síntomas, entonces también habría que consultar con un veterinario, o sea, como que hay muchos factores en los que no podemos definir como listo, sí, es un embarazo psicológico, tenemos que ver cada cuánto le pasa, ¿cierto? Entonces, hay muchos aspectos que tendríamos que analizar que te podríamos ayudar con eso también perfectamente, nos contactas y podemos pues como hacerte una asesoría virtual o algo así, pero pueden ser muchas cosas, no solamente un embarazo psicológico. Y un embarazo psicológico digamos que tiene otros aspectos y otras aristas que tendríamos que ver si aplica o no aplica. Listo, hasta acá van los comentarios, así que voy a continuar con la presentación. Un poco enlazado con esto y con estos beneficios de los que hablábamos en la relación con los animales, entonces ya vamos a abordar temas de intervenciones asistidas con animales. Las intervenciones asistidas con animales se derivan en tres, en la terapia asistida con animales, la educación y las actividades asistidas con animales. En general, esto es el fundamento de la Corporación Ecotopía, que es la corporación de la cual soy fundadora, junto con otras compañeras, y
Digamos que este tipo de intervención presenta niveles de riesgo bastante bajos si se hace bien, si se hace bien, si se hace bajo parámetros pues como establecidos, si se hace con conocimiento de la temática, si se hace con profesionales. Entonces, todo este tipo de cosas son bastante interesantes e importantes a la hora de hablar de intervenciones asistidas con animales, porque todos pensaríamos como pues puede haber un riesgo, pero pues si lo hay es porque no se llevó a cabo como los lineamientos pertinentes y uno de ellos es, por ejemplo, la elección del perro o del animal de asistencia, ¿cierto? Y esto lo vamos pues como a ver en un segundo. Otro aspecto importante dentro de las intervenciones es el bienestar animal y es un cuidar al cuidador. Es un término que se usa mucho en el ámbito de la salud y es que para que esa persona que yo necesito cuidar esté bien, no solamente tiene que estar bien él, sino quien lo cuida. Y en la situación o en el momento, no, como en las intervenciones asistidas con animales, en una situación de intervención asistida con animales, el cuidador en este momento no es solo el profesional, sino también los perros. Los perros son cofacilitadores y son cuidadores de alguna manera, entonces es también tener presente que el bienestar animal en este tipo de intervenciones es fundamental, fundamental. O sea, que no se vea como que, ay, estoy usando los perros para hacer esto, no. Lo que estoy es elaborando una estrategia que me favorezca a las personas, pero a la vez que favorezca a los perros y eso es lo que quiere hacer Ecotopía. Digamos que este tipo de intervenciones son súper buenas para favorecer, y es algo que se está empleando mucho últimamente, para favorecer la adherencia a tratamientos farmacológicos que suele tener muchísimo como abandono, ¿cierto? Entonces las personas con terapias farmacológicas suelen abandonar fácilmente. Entonces, complementar estas terapias farmacológicas con intervenciones o con terapia asistida con animales es muy efectivo, ha logrado dar como muy buenos resultados. Hay muchos animales que pueden contribuir en una intervención asistida por animales. Y vamos a ver que depende de qué queremos lograr, va a ser la elección de ese animal. Pero lo más común que vemos son perros y caballos, ¿cierto? Entonces vemos perros en terapias o perros de asistencia que son un poco, no son diferentes a los perros de intervenciones, porque los perros de asistencia son, por ejemplo, los lazarillos, estos que son así. Y los caballos los vemos mucho para personas con problemas más físicos o con enfermedades mucho más físicas, porque dentro de la terapia con caballos, pues vemos que hay unos beneficios físicos grandes como el equilibrio. Entonces, como que ese tipo de cosas hay que unirlas y simplemente definir como este es mi objetivo y mi objetivo es, si mi objetivo es este, qué tipo de animal me conviene más adjuntar a una terapia o adjuntar a una intervención. Entonces encontramos que hay beneficios físicos, por ejemplo, como en el trabajo con caballos, que también tiene muchísimos beneficios psíquicos, como el trabajo con los perros. Hay beneficios sociales y es que de alguna manera nos va a ser más fácil interactuar con el otro, y curriculares cuando hablábamos de los niños y los rituales y horarios más o menos, como algo así dentro de las intervenciones y teniendo en cuenta cuál es la intención, si es una terapia, si es un proyecto de educación o si son simplemente actividades que no tienen nada que ver con la terapia ni con el ámbito pues como más clínico. Entonces, como sabiendo ya todo esto que generan los animales en nosotros, que lo digo yo de una manera pues tal vez como más teórica, pero que todos si tenemos mascota y somos amantes de los animales lo hemos vivido, entonces es difícil de explicar, pero igual lo entendemos con solo ver al perro. Entonces, hay un dicho que usamos mucho y es como que culturalmente lo tomamos por el lado negativo y es vivir como perro. Entonces, a veces vivir como perro, miremos qué tipo de, de aristas puede tener esa frase, ¿cierto? Entonces, es una invitación a que nos volvamos un poco más amantes de lo simple, ¿cierto? De valorar las cosas simples de la vida, sobre todo en situaciones como las que estamos en este momento, disfrutar un poco de estar activo, o sea, no ser tan pasivos, y también aprender a descansar. Y eso era una cosa que hablábamos esta semana en el podcast de Ecotopía, en un en vivo. Nosotros cada semana estamos lanzando pues como información general
sobre bienestar para animales y bienestar para personas, ¿cierto? Entonces, es también aprender a que los descansos son tal vez tan exigentes y tan importantes como mi programación de la actividad del día a día. Entonces, es también aprender a que tengo que aprender a descansar y que el descanso de alguna manera va a potencializar mis actividades. El juego, que un poco nos olvidamos de eso, como que crecemos y creemos que hay que madurar y hay que, pues, madurar en qué aspecto, eso habría que entrar en, como en otra discusión, y hay que perder como esa esencia o ese disfrute por las cosas simples de la vida o ese disfrute por el simplemente jugar como niños. Y sobre todo el amar con desinterés, que es algo que se nos da muy difícil realmente, pero que para los perros es supremamente fácil. Entonces, lo que les decía ahora sobre cuidar un poco su salud mental, no solo para los perros que hacen intervenciones asistidas con animales, sino para nuestras mascotas, porque de alguna manera también están haciendo esa labor con nosotros, aunque no nos damos mucha cuenta. Entonces hablábamos de los juguetes interactivos, está el Kong para los perros, que es un juguete como plástico, que no es un plástico, es un material mucho más resistente, pero es como suave y tiene un hoyito en el centro en el que uno recarga de alimento y eso les encanta porque entonces van a buscar estrategias para poder sacar ese alimento y se van a entretener muchísimo en eso. Y esa puede ser una de las estrategias, por ejemplo, para generar ese aislamiento que necesitamos empezar a abrir poco a poco o esa distancia que necesitamos empezar a darnos poco a poco con nuestras mascotas para cuando se termine la cuarentena no sea un golpe tan fuerte ni para la mascota ni para uno. Hay juguetes interactivos también para gatos como esta caja astronómica que ven ahí y hay un Kong casero que es simplemente una botella, llenarla de croqueticas, cerrarla y dejarle ciertos agujeros por los que pueda salir la croqueta, pero que no sea tan fácil para el perro retirarla. Y lo más importante, no dejarlo siempre a su disposición porque se supone que es un juguete que va a tener solo cierto tiempo, entonces va a disfrutar mucho más. Voy a salir otro segundo para ver si hay más preguntas, si no, empiezo con la presentación de Ecotopía. No, listo. Entonces les cuento, Ecotopía es una corporación liderada por psicólogas en la que buscamos el bienestar no solo de las personas, sino también de los animales. Entonces, las tres tenemos como una percepción diferente de lo que es la psicología y queríamos hacer una psicología diferente a la tradicional, diferente a la psicología de Iván, e integrarla con algo que nos apasiona muchísimo, y eso que nos apasiona muchísimo son los animales. Entonces, ecotopía, si vamos pues como a la génesis del nombre, eco significa lo natural y topía lugar, entonces hablaríamos de un lugar del encuentro con la naturaleza, que no buscamos solamente que sea un encuentro con perros, sino que sea un encuentro con un entorno natural, un encuentro con uno mismo, que vamos más adelante a eso. Y nuestro pilar o digamos que nuestro propósito central es generar bienestar. No queremos hacer solamente terapia, aunque ya tenemos una línea nueva de terapia, pero también nos queremos centrar en potencializar las habilidades, las aptitudes y las actitudes que tienen las personas, tanto de manera individual como grupal y también en organizaciones. Bueno, les contaba pues que quiénes somos un equipo de psicólogas y somos un equipo también de perritos, somos como cofacilitadores los unos de los otros. La metodología es totalmente experiencial, es a nivel individual o colectivo, es a nivel individual dentro de un espacio pues como natural, colectivo también, si hacemos talleres por grupos y colectivo dentro de las organizaciones también. Y nos presentamos. Las voy a presentar a las chicas que no están aquí conmigo, pero las presentaré. Ella es Paula. Paula, Paula es psicóloga, ella es especialista en psicología aeronáutica y en terapia cognitivo-conductual, además de conocimiento en procesos neuropsicológicos y hizo un diplomado en intervenciones asistidas con animales el año pasado. Paula es como nuestra nueva integrante, empezó como voluntaria en la fundación, en la corporación y se anexó fácilmente a nosotros, somos pues, como un grupo y un equipo muy bien aceitado, entonces trabajamos bastante bien y Paula es como nuestra más reciente colaboradora. Estefanía es la otra fundadora, Estefanía y yo fuimos las fundadoras de Ecotopía. Estefanía fue compañera mía de la carrera de psicología, tiene experiencia en intervenciones organizacionales desde la metodología que se usa específicamente para las organizaciones, que es bastante interesante, en áreas de formación, capacitación y entrenamiento,
Actualmente tiene pues como un trabajo alterno igual que Paula, o sea, Ecotopía es un proyecto que llevamos a cabo de manera paralela con el estudio y con el trabajo, entonces es algo que hacemos como con mucho corazón. Y Estefanía tiene un diplomado en etología, que es el estudio del comportamiento animal, en modificación de conducta. Y yo, pues soy Irene Escobar, soy psicóloga, soy técnica en intervenciones asistidas con animales de la Fundación Bocalán, que es una fundación española que tiene sede acá en Medellín con la Fundación Golondrinas, donde yo fui pues voluntaria un tiempo. Actualmente estudio otro programa en ecología y tengo también el diplomado en etología, que es de comportamiento animal. Entonces, como les contaba, hacemos talleres grupales, buscamos mucho la conexión con la naturaleza, también un poco mediado por los animales en la medida de lo posible y también mediado por la siembra de plantas. Entonces no queremos solamente ponernos en un espacio verde y en un espacio al aire libre y un espacio más limpio, sino también entrar en contacto directo con la tierra, con las plantas, con volverlo todo como más biocéntrico de alguna manera. Empezamos pues como empiezo presentando algunos de los perros de la corporación y explicándoles acerca de lo siguiente, y es que nosotros hacemos las intervenciones asistidas con los perros. Estos perros todos son recuperados de situación de calle, absolutamente todos, y todos tienen una historia detrás que puede ser bastante fuerte. Eh, pero nos parecía hermoso no solo darle la oportunidad a las personas de que su bienestar, como de mejorar su bienestar y su calidad de vida, sino también de mejorar la vida de otros, y la mejorar la vida de otros es de los animales. Entonces, estos perros todos fueron recuperados de situación de calle y han sido entrenados en habilidades básicas para que nos apoyen en estos procesos de intervenciones asistidas con animales en los que tienen una función, pero muy fundamental, dentro de las interacciones de los grupos o ya sea dentro de la terapia individual. Ella es Mara. Mara en este momento tiene 2 años y algo, no recuerdo muy bien. Mara la tenemos desde los 2 meses y desde los 2 meses aprendió a sentarse, a dar una mano, ahora hace muchas otras cosas. La situación con Mara es que es un perro muy ansioso, entonces es muy activa y a veces es difícil controlarla en las intervenciones, ¿cierto? Entonces ahí falta, digamos, como parte de entrenamiento, parte de madurez de Mara, que todavía es muy joven. Eh, y Mara fue encontrada en Guarne, un aguacero, una noche de aguacero, escondiéndose de la lluvia, y ha sido una tormenta un poco, pero fue, digamos, el corazón de Ecotopía y apareció en el momento que necesitábamos que apareciera. Y es la perra oficial de Ecotopía en este momento. Él es Buck, ahora más adelante van a ver otra fotico. Él es un perro que empezamos a entrenar cuando ya estaba adulto. Y aún así ha aprendido muchísimas cosas. Es un perro que, como ven, tiene algunas características de pastor alemán, pero no es un pastor alemán, entonces nunca pudo ser adoptado y se quedó en el refugio en el que trabajamos en conjunto. Realmente es como nuestra sede en este momento, que queda en Guarne, que es Picnic House Café. Ellos tienen un refugio de perros donde tienen 12 perros y 9 gatos. Entonces, nosotros entrenamos los perros de ellos, seleccionamos los perros, porque como les decía, para intervenciones asistidas con animales hay que llevar cierto protocolo, y evaluamos qué tipo de perros nos facilitan muchas partes de las intervenciones, perdón, y empezamos a entrenar. Y muchos de estos perros nos han acompañado en intervenciones y son perros adultos que simplemente que nunca habían sido entrenados, pero que empezaron el entrenamiento con nosotros y que tienen habilidades muy básicas, pero que nos apoyan muchísimo. Además, hay una cosa importante en cuanto a la selección del perro de asistencia o el perro para intervenciones asistidas, perdón, y es que pues los perros tienen como, no, digamos que de alguna manera características muy específicas de comportamiento, ¿cierto? Entonces, hay perros con los que podemos trabajar más fácil con niños que con adultos mayores. Entonces, como que eso también hay que tenerlo muy en cuenta dentro de las intervenciones. Eh, Trabajamos con todos, o sea, entrenamos a todos cada 8 días o los entrenábamos antes de que todo esto de la cuarentena sucediera. Y es como muy gratificante también y nos gustaría mucho implementar parte de la intervención
como invitar a la gente a que entrene con nosotros, no solo los perros del refugio, sino también sus propios perros. Así que es una idea a futuro que nos encantaría desarrollar. Ella es Brownie y ella es Dana y están en proceso de entrenamiento. Dana la van a ver casi que en todas partes porque es la cara presentable de nuestra corporación. Él es Buck, otra vez. Lo que sucede con Buck es que cuando lo iban a adoptar, normalmente decían como, ay, sí, un perro, un pastor alemán, qué bien, sí, ese. Y cuando mostraban fotos de él de frente o de lado, se daban cuenta de que su mandíbula inferior sobresale muchísimo, entonces tiene los dientecitos como salidos, y eran, ay, no, mira, no, ya no lo puedo adoptar. Entonces, como que siempre vivió ese tal vez encuentro con posibles adoptantes, como, ay, no, pero es que no, yo no sabía que era así, pues, y es un perro absolutamente dulce, que ha aprendido muchísimo y que nos ha apoyado muchísimo, y pues bueno, él es Buck, y ya vive por completo en el refugio y está bastante bien. Y esta es la cara hermosa de la corporación, ella es Dana. Entonces, un poco cerrando esta conversación o esta presentación con ustedes, desde Ecotopía los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, a que tal vez evaluemos nuestras interacciones con el mundo exterior y que favorezcamos o le demos prevalencia como a otras cosas más simples en la vida, como lo hacen los perros. En Ecotopía buscamos y generamos formas de crearse, conocerse y compartirse. Les agradezco muchísimo el momento tan extenso que me acompañaron, la atención, y les recuerdo que si ustedes o alguien conocido, cercano, llega a requerir ayuda o asistencia, se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros lo haríamos de manera voluntaria y con muchísima satisfacción. Como les digo, nos pueden seguir en nuestras redes, @Corporación Ecotopía. En YouTube también nos encuentran, ponen en el buscador Ecotopía y ahí les aparecemos el perfil en primera plana. Y la página que está en proceso en este momento, que es corporacionecotopía.com. Voy a mirar si hay algunas preguntas o algunos otros comentarios. Les agradezco mucho la atención y espero pues que les haya gustado y que haya sido ameno pues este rato de conversación. Listo, no veo muchas más preguntas. Tengo por acá. Hay un comentario. Tal vez hay un comentario que se me escapa. Creo que hay un comentario que se me escapa, pero no lo encuentro. Si me ayudan, por favor, que creo que es Aleja la que me está diciendo, solo que no lo encuentro acá. Para poderle responder a la persona, pues como que tenga la duda, con mucho gusto. Listo, no sé, no encuentro como otra duda, otra pregunta, no sé si tienen algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir. Nana Herrera, sí, me dijeron, pero la verdad no lo veo acá. ¿Me lo puedes repetir, por favor? No, si me la pudieras repetir, te lo agradecería. Si no, o me la copias pues y me la vuelves a poner ahí para yo saber cuál era la pregunta porque no la encuentro ahí fácilmente. Ah, bueno, sí, gracias Aleja. Yo tengo 3 gatos y un perro, además un perrito de mi prima que lo cuido todo el tiempo, es más mío. No quiero decir que alguno es mi preferido, pero sí siento más afinidad por Salomé, la perra que está muy viejita y la adopté en un estado muy moribundo. Quizás eso hace que me apegue a ella. ¿Cómo me doy cuenta de que son los últimos días de un perro? Listo, pues eso es, digamos que un tema delicado y difícil, porque es difícil de saber, ¿cierto? Si no son como aspectos médicos, es muy difícil saber en cuanto al comportamiento, difícil no, pero hay claves en cuanto al comportamiento de un perrito que ya está pues como en su última etapa de vida. Normalmente o lo usual es que un perro busque aislarse. El perro para digamos que en la historia, un perro para morir busca aislarse de su manada. Entonces, si nosotros somos la familia, somos la manada. Y
un perro va a buscar más eso, aislarse de su manada que acercarse a ella en muchos casos. Eso es desde lo comportamental, desde los médicos tendríamos que ver como otras características, otras cosas pues que pueda presentar, otros síntomas o otros comportamientos más evidentes, pero lo común dentro del comportamiento es que se aleje un poco y depende también del estado de salud, pues eso sí va a depender mucho como desde lo médico. Yo entiendo que te apegues un poco más a esta perrita viejita, porque primero que todo la adoptaste en situaciones dolorosas, entonces vas a sentir que necesita muchos más cuidados y es posiblemente así sea. Y de alguna manera vas a sentir que tiene menos tiempo y tal vez también así sea, no sabemos. Entonces, menos tiempo que los otros perros que ya tienes, o el gato, o no sé, las otras mascotas que tengas. Entonces, eso puede generar que te apegues mucho más a ella. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo tomar un duelo es pensar eso, o sea, ¿qué sería de la perrita si vos no lo hubieras adoptado en esos momentos de debilidad? Y cuánto amor, cuánta compañía y cuántos calidad de vida y cuánta alegría le has dado. Entonces es también pensar un poco como eso bien que hice para ella, eso bienestar que le ofrecí, ese bienestar que le di, ese cariño que le di y que si ahora cercano o no cercano es su momento, de alguna manera también aceptarlo con valentía, digamos, pero siempre, siempre viviendo la tristeza que tengas que vivir, de alguna manera, porque, porque es parte de la vida, ¿cierto? Porque existe ese fin y tenemos que ser como conscientes de que eso está ahí, de que siempre puede pasar cuando ya estén muy viejitos o puede pasar en un accidente cuando están jóvenes, como me pasó a mí con una de mis perritas. Entonces, como que siempre tenemos que tener presente eso y aunque en el momento va a ser muy doloroso, muy, muy doloroso, debemos transformar ese dolor en algo diferente y para transformar ese dolor en algo diferente o más bonito es pensar en lo que me acabas de decir, porque es súper valioso que hayas rescatado a una perrita que estaba súper moribunda y que le hayas dado una calidad de vida y que le hayas dado unos días de cariño, de alimento rico, de un hogar acogedor, de un calor de hogar que no iba a tener posiblemente porque ya estaba viejita y adoptar perritos viejitos y muy maltrechos suele ser una cosa que no ocurra con frecuencia, entonces también darte un poco ese crédito, diría yo. No sé si tengan más dudas, más comentarios. Nana, gracias por el comentario, qué pena, no lo había visto. Ella es mimada, es perfecta, es cercana y siento que poco a poco se va. Y te mortifica la situación, sí, sí, es súper doloroso. Me imagino que es súper doloroso porque pues hubieras querido tener más tiempo con ella, pero el tiempo que tuviste fue de tanta calidad y de tanto bienestar y amor para ella que me parece que vale muchísimo la pena en este momento. Eh, lo que sí es mirar, pues como que médicamente no tenga ninguna dificultad, o sea, como que no esté sufriendo en este momento. Yo no sé si es porque la ves como muy viejita, es posible que sea porque la ves muy viejita solamente, pero también chequear que esté bien, pues que no esté sufriendo algún dolor, de alguna, eh, que tenga alguna dolencia, pues como médica realmente. Eh, en los procesos de duelo en los perros, en las mascotas en general, suele ser bastante complejo, sobre todo en situaciones así, pero yo creo que es un poco disfrutar ese tiempo que tenés ahora con ella, no anticiparse tanto a lo que posiblemente venga cercano o no, sino como disfrutar ahora que la tenés y ahora que puedes mimarla y ahora que es perfecta y ahora que la tenés cerquita. ¿Listo? Yo no sé si hay más dudas, me alegra muchísimo que se hayan quedado conmigo todo este rato. Intenté ser muy cercana porque me parece que este tipo de temas deben ser así. Me gusta mucho que hayan compartido sus historias, parece súper bonito. Gracias por las preguntas, gracias por estar pues, presentes, me encanta. Y yo creo que me despido si no hay más comentarios o más preguntas al respecto. Y listo.
Muchísimas gracias. Espero verlos pronto. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Corporación Ecotopía en Facebook e Instagram. Ahí tenemos como contenido muy variado y estamos subiendo semanalmente unos podcasts sobre bienestar para personas y para mascotas también. Los pueden igual volver a escuchar en YouTube, por ejemplo. Y hay publicaciones pues como súper bonitas sobre nuestros procesos y el proceso con nuestros perros y con la gente, pues como que ha estado muy cerca de lo que es Ecotopía y del corazón de Ecotopía. A Stephanie y Aleja otra vez miles de gracias por invitarme. En serio que me encantó este espacio y espero acompañarlos próximamente. Mil gracias.